Me mudé con mi familia a una casa antigua a las afueras del pueblo. Era grande, con paredes de madera vieja y un jardín enorme que llevaba hasta un arroyo. Para nosotros era un sueño. La casa había estado deshabitada por muchos años y necesitaba reparaciones. Aún así, mis padres estaban emocionados por comenzar una nueva vida. La primera noche no pude dormir bien. No era que tuviera miedo. Era la sensación rara de estar en un lugar que no me pertenecía. Cada tabla crujía con mis pasos. Cada corriente de aire parecía un suspiro lejano. Mi habitación estaba en el segundo piso. Tenía una ventana que daba directamente al patio trasero y, justo encima de mí, estaba el ático. Desde afuera, podía ver una pequeña ventana cuadrada que parecía observarme como un ojo inmóvil. Los vecinos nos advirtieron algo extraño. Una anciana que vivía frente a la casa se acercó a mi madre y le dijo en voz baja: «Cierren las cortinas del ático de noche. No miren hacia allá si escuchan algo. No lo hagan». Mis padres se rieron. Yo también intenté hacerlo. Pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Pasaron unos días sin mayores problemas. Pero la tercera noche ocurrió algo que todavía me persigue. Eran casi las 2 de la madrugada. El silencio era tan denso que se escuchaba el tic-tac del reloj en la sala de abajo. Me desperté de golpe. No sé por qué. Instintivamente miré hacia mi ventana. Al levantar la vista noté algo en la ventana del ático. Era apenas una silueta. Pequeña. Delgada. Inmóvil. Me quedé congelado. No podía distinguir su rostro, pero estaba seguro de que era un niño. Un niño que simplemente me observaba desde arriba. Me levanté de la cama, frotándome los ojos. Pensé que era mi imaginación. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí. Quieto. Como si supiera que yo lo había visto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé la cortina de golpe y me escondí bajo las cobijas. A la mañana siguiente subí al ático con mi padre. Estaba vacío. Solo polvo. Telarañas. Y cajas viejas. Ningún niño podía estar ahí. Las noches siguientes intenté no mirar más hacia arriba. Pero es imposible ignorar algo cuando sabes que está allí. Una noche, mientras terminaba mis tareas en el escritorio junto a la ventana, vi el reflejo en el vidrio. No era yo. No era mi habitación. Era el reflejo del ático. Y allí, en medio de la oscuridad, estaba ese mismo niño. Tenía el rostro pálido. Los ojos hundidos. El cabello desordenado. Y lo peor es que sonreía. No una sonrisa normal. Era una sonrisa forzada, como si su cara no estuviera hecha para sonreír. Corrí hacia la puerta de mi habitación y bajé las escaleras. Le conté a mis padres lo que vi. Ellos me dijeron que estaba cansado. Que era la impresión de vivir en una casa vieja. No me creyeron. Comenzaron los ruidos. Primero eran crujidos, como si la madera se expandiera con el frío. Pero después se transformaron en pasos claros. Pasos pequeños. Lentos. Justo encima de mi cuarto. Como si alguien caminara en círculo sobre el techo. Me armé de valor y subí de nuevo al ático una tarde. Lo revisé con linterna en mano. Nada. Solo polvo y cajas. Sin embargo, había huellas pequeñas en la capa de polvo del piso. Huellas de pies descalzos que no podían ser de nadie de mi familia. Lo peor fue ver que las huellas iban de una pared a otra. Y terminaban en la ventana del ático. Como si alguien se hubiera quedado parado ahí. Mirando hacia mi habitación. Una noche me desperté porque alguien susurraba mi nombre. Claramente. Como si estuviera a pocos centímetros de mi oído. Me levanté sobresaltado y miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía. Las cortinas se movían suavemente con la brisa nocturna. Volví a la cama. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché otra vez. Esta vez, el susurro venía de la ventana. Me giré lentamente. Y ahí estaba. El niño. No en el ático. No en el reflejo. Sino pegado directamente al vidrio de mi ventana. Sus ojos oscuros me miraban con intensidad. Su boca se movía. No lo escuchaba bien.
pero juraría que repetía una sola palabra. Entra. Después de aquella noche, algo cambió en la casa. No solo yo lo sentía. Mis padres también comenzaron a escuchar ruidos. Golpes suaves que venían del techo. Objetos que se caían solos. Y, sobre todo, el sonido de la puerta del ático abriéndose en la madrugada. Una mañana, mi madre subió a revisar. Me dijo que la puerta estaba entreabierta. Como si alguien hubiera salido de allí durante la noche. Mi padre juró que él siempre la dejaba cerrada con llave. Sin embargo, la cerradura no mostraba señales de haber sido forzada. Esa misma noche me armé de valor. Me acosté con la linterna al lado. Y esperé. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché el chirrido de la puerta del ático. Mis manos temblaban. Apunté la linterna hacia arriba, pero no vi nada. Solo oscuridad. Hasta que escuché los pasos. Pasos pequeños bajando las escaleras. El miedo me paralizó. Me escondí bajo las cobijas. Los pasos se acercaban más y más. Hasta que se detuvieron frente a mi puerta. Pude escuchar una respiración leve. Infantil. Y luego el sonido de la manija girando lentamente. La puerta se abrió con un crujido. Desde mi escondite vi la silueta proyectada en la pared. Una sombra pequeña. Delgada. Se movía hacia mi cama. Yo no podía gritar. No podía moverme. El miedo me había dejado clavado al colchón. La sombra se inclinó sobre mí. Sentí que algo frío rozaba mi brazo. Y entonces todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos era de mañana. La puerta de mi cuarto seguía abierta. Y en el suelo había huellas de pies pequeños. Como si alguien hubiera estado ahí toda la noche. Decidí hablar con la anciana que vivía frente a nosotros. Ella me recibió en su porche, como si hubiera estado esperando que yo viniera. «Lo has visto, ¿verdad?», me dijo sin rodeos. Asentí con la cabeza. Ella suspiró. «Ese niño murió en esta casa hace mucho tiempo. Nadie sabe cómo. Algunos dicen que cayó desde el ático. Otros que lo encontraron flotando en el arroyo. Lo que sí sabemos es que nunca se fue. Siempre busca a alguien que lo mire. Que le abra la puerta. Que lo deje entrar». Le pregunté qué podía hacer. Ella solo respondió. «No lo mires directamente. No le hables. Y, sobre todo, nunca abras la ventana si se acerca». Salí de allí con un nudo en el estómago. La anciana no parecía inventar nada. Sus palabras eran demasiado seguras. Demasiado reales. Una semana después cayó una tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el viento hacía que toda la casa crujiera. Intentaba dormir cuando escuché los pasos de nuevo. Esta vez eran más rápidos. Más desesperados. La puerta del ático se abrió con violencia y se cerró de golpe. Después, silencio absoluto. Me atreví a mirar hacia la ventana de mi cuarto. Y ahí estaba él. De pie bajo la lluvia. Empapado. Observándome desde afuera. No podía ser posible. El ático estaba cerrado. El patio estaba encharcado. Nadie podía moverse así en medio de la tormenta. Sin embargo, lo vi claramente. Sus ojos fijos en mí. Sus labios moviéndose como antes. «Entra». Repetía esa palabra una y otra vez. Quise correr a avisar a mis padres. Pero cuando giré la cabeza, él ya no estaba en el patio. Estaba otra vez en la ventana del ático. Mirándome desde arriba. Esa noche apenas dormí. Pero lo peor llegó a la mañana siguiente. Mientras desayunábamos, mi madre me dijo que había encontrado marcas en la ventana de la sala. Como si unas manos pequeñas se hubieran apoyado contra el cristal. Me levanté de inmediato para verlas. Y ahí estaban. Marcas húmedas. Claras. Manos de niño. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue que en el centro del vidrio se distinguía el contorno de un rostro. Como si alguien hubiera pegado la cara con fuerza contra la ventana desde afuera. Mis padres se quedaron en silencio. Por primera vez no intentaron darme una explicación lógica. Por primera vez, supe que ellos también lo habían visto. Comenzamos a escuchar sonidos extraños en la madrugada. Como si una pelota rodara por el pasillo.
como risas ahogadas, como pequeños golpes contra las paredes. Una madrugada escuché claramente el sonido de un carrito de juguete pasando frente a mi puerta. Me levanté y abrí de golpe. El pasillo estaba vacío, pero sobre el suelo había un pequeño trompo de madera, antiguo, cubierto de polvo. Ninguno de nosotros tenía ese objeto. Mis padres comenzaron a tener pesadillas. Soñaban con un niño que se paraba a los pies de la cama y les pedía que lo dejaran quedarse. Yo también soñaba lo mismo. Lo más inquietante fue descubrir que nuestras pesadillas eran idénticas. Los tres escuchábamos la misma frase. Déjenme entrar. Solo quiero jugar. Al despertar, el aire estaba helado y las ventanas empañadas con marcas de manos. Un día revisamos unas cajas viejas en el sótano. Entre papeles y periódicos amarillentos, encontramos una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía la casa hace más de 50 años. En el centro, una familia sonreía frente a la cámara. El padre, la madre y un niño pequeño. El mismo rostro que yo había visto en la ventana. Dimos la vuelta a la foto. Tenía escrito un nombre con tinta desvanecida, Samuel. 1962, esa misma noche mis padres decidieron que lo mejor era irnos unos días. Empacamos con prisa. Pero al momento de abrir la puerta principal, la cerradura no giraba. Era como si la puerta estuviera sellada desde afuera. Intentamos por las ventanas. Todas estaban trabadas. Los teléfonos no tenían señal. Estábamos atrapados. En medio del silencio, escuchamos el golpe suave de pasos bajando la escalera del ático. Lentamente. Uno tras otro. Los pasos se detuvieron en la sala. Y una voz infantil resonó en toda la casa. ¿Quieren jugar? Las luces comenzaron a parpadear. Los objetos se caían de las repisas. El aire olía a humedad y tierra mojada. Sentimos que alguien corría alrededor de nosotros. Pero no había nadie visible. Mi madre gritaba que se detuviera. Mi padre intentaba abrir la puerta con todas sus fuerzas. Yo solo podía escuchar la risa. Una risa aguda. Cercana. En mi habitación había un espejo antiguo que venía con la casa. Esa noche me acerqué para taparlo con una sábana. Pero antes de hacerlo, vi algo que me heló la sangre. El reflejo mostraba mi cuarto vacío. No me mostraba a mí. En lugar de eso, mostraba al niño de pie junto a la cama, mirándome. Me giré de inmediato. El cuarto estaba vacío. Cuando volví a mirar el espejo, él seguía ahí. Más cerca que antes. Comencé a despertar en lugares diferentes de la casa. Me dormía en mi cama y aparecía en el sótano. Me quedaba dormido en la sala y amanecía en el ático. No recordaba cómo había llegado ahí. Mis padres me decían que hablaba dormido. Que decía frases como ya casi o déjame entrar. Era como si Samuel intentara usarme como puente. Como si poco a poco quisiera vivir a través de mí. La vecina anciana nos dio una vela bendita y nos dijo que debíamos encenderla en el ático mientras rezábamos. Subimos juntos. Encendimos la vela. Pero apenas comenzó la oración, un viento violento apagó la llama. La temperatura bajó en segundos. Y en la esquina del ático apareció la silueta del niño. Ya no era solo una sombra. Podíamos ver claramente su rostro pálido. Sus ojos hundidos. Su sonrisa torcida. Mi madre gritó. Mi padre me jaló hacia las escaleras. Bajamos corriendo. Y detrás de nosotros escuchamos un chillido desgarrador. Esa fue la noche más larga de mi vida. Samuel ya no se escondía. Caminaba por la casa como si fuera suya. Lo vimos cruzar el pasillo. Sentimos que se sentaba en el sofá frente a nosotros. Escuchamos su risa en cada rincón. Yo me quedé dormido por el cansancio. En mi sueño él se me acercó. Me tomó de la mano. Y me dijo: ahora sí estás listo para jugar conmigo para siempre. Cuando desperté estábamos afuera. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Era de día. El sol iluminaba el jardín. Mis padres me miraban confundidos. No recordábamos cómo habíamos salido. Solo sabíamos que debíamos irnos de inmediato. Nunca volvimos a esa casa.
La vendieron meses después. Pero a veces, en mis sueños, sigo viendo esa ventana del ático. Y allí está Samuel. Esperando. La última vez que soñé con él, no estaba dentro de la casa. Estaba detrás de mi ventana. En el apartamento donde vivo ahora. Mirándome con esa sonrisa torcida. Y así llegamos al final de esta historia, un relato que nos demuestra que a veces lo que creemos ver desde una simple ventana puede cambiar para siempre la forma en la que entendemos la oscuridad. Recuerda que nunca sabes quién o qué podría estar observándote en este preciso momento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustan este tipo de relatos y quieres seguir escuchando más historias escalofriantes, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror real y contado como si lo vivieras en carne propia. Nos vemos en la próxima, pero hasta entonces, revisa tus ventanas antes de dormir. Nunca sabes quién podría estar asomándose.